Sombra en el andén. La estación de tren a las 2:33 de la mañana es un lugar entre mundos. Yo viajaba cada noche por trabajo, cruzando ciudades dormidas como un fantasma entre los vivos. Pero esa noche fue diferente. En el andén opuesto, bajo la luz parpadeante de un letrero roto, vi por primera vez la sombra. No era una ausencia de luz, sino una presencia tangible de oscuridad, más densa que la noche circundante, con una silueta vagamente humana pero imposiblemente alta y delgada. No tenía rostro, pero sentí su mirada fija en mí, una presión fría en el pecho que me dejó sin aliento. Cuando el tren llegó, la figura había desaparecido. Atribuí todo a mi cansancio, ignorando el instinto primal que gritaba dentro de mí, algo se había fijado en mi alma. 3 estaciones después, la vi de nuevo. Esta vez en el mismo andén, al final del pasillo de luces fluorescentes. Los pocos viajeros nocturnos parecían no notarla, pero yo sentía su atención como un peso físico. Cuando me subí al vagón, miré por la ventana y sus ojos, aunque no los tenía, me observaban fijamente. Esa noche soñé con ella. Estaba parada al pie de mi cama, y de su forma oscura goteaba una sustancia fría que olía a tierra de cementerio y hierro oxidado. Desperté con ese olor impregnado en mis fosas nasales, gritando en silencio. A partir de entonces, supe que ya no viajaba solo. Comenzó un macabro juego de apariciones. En cada parada, allí estaba ella. A veces cerca, a veces lejos, pero siempre presente. En la estación del norte, la vi reflejada en los charcos de agua, su forma distorsionada pero reconocible. En la central, su sombra se proyectaba contra la pared, alargándose hasta tocarme los pies. Los otros viajeros comenzaron a evitarme, instintivamente sintiendo la energía negativa que ahora me rodeaba. Un anciano me susurró una vez: «Hijo, te han marcado. Reza para que se canse de ti». Pero yo sabía, con una certeza que me helaba la médula, que esta sombra nunca se cansaría. Una madrugada particularmente fría, mientras esperaba en el andén desierto, noté que el vaho de mi aliento formaba palabras en el aire frente a mí: «Pronto seremos uno». Giré bruscamente, y allí estaba, a solo metros de distancia, más sólida que nunca. Por primera vez, vi detalles en su forma, largos dedos como garras, un rostro que era un vacío pulsante, y una corona de espinas oscuras que flotaban alrededor de lo que debería ser su cabeza. El miedo me paralizó. Pero entonces el tren llegó y la rompió en 1000 fragmentos de oscuridad que se disiparon como humo. Esa noche, encontré marcas de dedos negras alrededor de mi muñeca, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. Las estaciones comenzaron a transformarse ante mis ojos. Los carteles mostraban nombres que no existían: Estación del Olvido, Andén de los Perdidos, Parada Final. Los relojes marcaban siempre las 3:33 de la mañana, la hora del diablo, sin importar cuándo mirara. Los otros viajeros se volvieron transparentes, fantasmas en tránsito que no me veían ni me oían. Yo estaba atrapado en una dimensión paralela, un mundo espejo donde solo existían la sombra y yo. Intenté no viajar, pero una fuerza irresistible me llevaba a la estación cada noche, como un sonámbulo dirigido hacia su pesadilla. En la estación abandonada de las afueras, sucedió. La sombra se materializó directamente frente a mí, tan cerca que podía sentir el frío polar que emanaba de ella. Su mano tocó mi mejilla, y fue como si 1000 agujas de hielo me perforaran la piel. Un dolor insoportable, mezclado con visiones de un pasado que no reconocía, un funeral bajo la lluvia, una traición ancestral, un suicidio en estas mismas vías. Eran sus recuerdos, invadiendo mi mente. «Eres el elegido», susurró una voz que era el sonido del viento a través de huesos secos. «Llevas su sangre». Caí de rodillas, vomitando un líquido negro y espeso. Investigué mi árbol genealógico, desesperado por entender. Descubrí que mi tatarabuelo había sido el juez que condenó a un hombre inocente a la horca en 1893. Ese hombre, antes de morir, había jurado que su sombra perseguiría a la familia del juez por todas las generaciones. No era una maldición cualquiera, era una entidad ancestral que se alimentaba de nuestro dolor, creciendo más fuerte con cada generación. Yo era el último de mi línea, y la sombra estaba lista para cobrar su deuda final.
Nuestros encuentros no eran casuales, eran rituales preparatorios para una fusión que me convertiría en su hospedero permanente. En la estación principal, los paneles publicitarios se convirtieron en espejos que mostraban mi futuro. En uno, me veía envejecido prematuramente, con ojos completamente negros, persiguiendo a otros en andenes desiertos. En otro, mi cuerpo yacía sin vida en las vías. En un tercero, no había reflejo alguno, yo había dejado de existir, absorbido por completo. La sombra apareció detrás de mí en los espejos, abrazándome con sus miembros oscuros, fundiéndose con mi reflejo. Grité, pero el sonido fue absorbido por la niebla que ahora llenaba la estación. Subí a un tren que no era un tren. Sus asientos estaban hechos de huesos humanos entretejidos, las ventanas mostraban paisajes de pesadilla y el conductor era un esqueleto con uniforme de otra época. La sombra se sentó frente a mí, y por primera vez, habló claramente: este es el tren de los condenados, y tú tienes un boleto de ida. El viaje fue una tortura interminable, con paradas en cada trauma de mi vida, revividos con intensidad aumentada. Mi peor humillación escolar, la muerte de mi perro, la ruptura con mi primer amor, todo explotaba en mi mente mientras la sombra absorbía el dolor, creciendo más definida, más real. El tren se detuvo en una estación que no era una estación, sino una caverna infinita bajo la tierra. Aquí, la sombra reveló su verdadera forma, un ser hecho de las sombras de todos mis ancestros, un parásito espiritual que se transmitía genéticamente. Cada generación nos acerca más, dijo con las voces superpuestas de mis antepasados. Comenzó el ritual, atado a unos rieles fantasmas, sentí como mi esencia era extraída, reemplazada por su oscuridad. Era una violación del alma, cada memoria feliz siendo corrompida, cada cualidad positiva siendo invertida. Me convertía en el vehículo perfecto para esta entidad hambrienta. En el momento más oscuro, cuando mi conciencia estaba a punto de disolverse, escuché una campana lejana y el canto de mantras. Era el Sangam, la comunidad espiritual que había visitado meses atrás buscando paz. Su meditación colectiva en ese preciso momento creó un portal de luz en la caverna. La sombra retrocedió, silbando como una serpiente. No pueden protegerte para siempre, escupió. Pero era suficiente, el hechizo se rompió y me encontré de vuelta en el andén real, temblando y bañado en sudor frío, con el primer rayo del amanecer tocando el cielo. Fui donde un chamán urbano que practicaba cerca de la estación. Él me explicó que las sombras ancestrales son entidades reales que se alimentan del karma familiar no resuelto. No puedes destruirla, dijo, pero puedes transformarla mediante el perdón y la aceptación. Me dio un talismán de obsidiana y me enseñó mantras de protección. También me advirtió, la próxima luna llena, intentará completar la unión. Debes estar preparado. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí un atisbo de esperanza. La noche de luna llena, volví a la estación preparado. La sombra estaba allí, más grande y amenazante que nunca. Esta vez, en lugar de huir, me enfrenté a ella. Recité los mantras, sosteniendo el talismán frente a mí. La entidad gritó, un sonido que rompía los oídos, y se lanzó hacia mí. Fue una batalla de voluntades, mi luz contra su oscuridad. En el clímax, en lugar de rechazarla, hice lo impensable, la abracé, enviando amor hacia esa criatura hecha de dolor ancestral. Te perdono, susurré. Te libero. Algo milagroso sucedió. La sombra comenzó a brillar, su oscuridad transformándose en luz. Las voces de mis antepasados, antes llenas de rabia, ahora cantaban en armonía. La entidad no fue destruida, sino sanada. Se convirtió en un ser de energía pura que me sonrió antes de disolverse en el aire. Donde antes había miedo, ahora había paz. Donde antes había dolor, ahora había comprensión. La maldición se había roto no mediante la lucha, sino mediante la compasión. Después de la transformación, mi vida cambió. Ya no veo sombras en los andenes, sino las luces de las almas en tránsito. Las estaciones recuperaron su normalidad, y los viajes nocturnos se convirtieron en momentos de meditación y paz. A veces, en la quietud de la madrugada, siento una presencia amigable, como un guardián que vela por mí.
El miedo se ha convertido en sabiduría, el terror en compasión. Ahora entiendo que los monstruos más aterradores a menudo son almas perdidas que necesitan amor, no exterminio. Esta experiencia me enseñó que llevamos con nosotros no solo nuestra propia historia, sino la de nuestros ancestros. Sus traumas, sus miedos, sus deudas kármicas, todo se almacena en nuestro ADN espiritual. La sombra en el andén no era un castigo, sino una oportunidad, una llamada de atención para sanar lo que había sido ignorado por generaciones. Ahora ayudo a otros que enfrentan entidades similares, guiándolos hacia el perdón y la sanación ancestral. Si alguna vez estás solo en un andén nocturno y sientes una presencia observándote, si el frío se te enreda en la espina dorsal y los carteles parecen mostrar mensajes solo para ti, ten cuidado. No todas las sombras son ausencia de luz, algunas son presencia de historia, y cargan con el peso de generaciones de dolor no resuelto. La próxima vez que viajes de noche, mira tu reflejo en las ventanas del tren. Si algo se mueve detrás de ti cuando deberías estar solo, quizás no sea tu imaginación. Quizás sea tu herencia llamando a la puerta. ¿Sientes que algo te observa desde los límites de tu percepción? ¿Cargas con pesares que no te pertenecen? Únete a chamán, donde encontrarás herramientas para sanar tu linaje ancestral y proteger tu energía. Aprende a romper las cadenas invisibles que te atan al pasado. Tu alma merece ser libre, no un eslabón más en una cadena de dolor heredado.